Bueno, muchachos, vamos a hacer la aclaración del tema de transistores con respecto a al que ustedes encontraron en la última clase. Entonces, esto consiste en lo siguiente. Como vemos en pantalla, tenemos la primera configuración del transistor. Tenemos nuestra resistencia de colector a la derecha, resistencia de base, un transistor NPN y nuestro voltaje que está conectando tanto en la base como en el colector. Puede que se preste para confusiones recién entendiendo el tema de los transistores, pero esto se lo soluciona de una manera muy sencilla, tal como han visto en los libros. El VCC lo podemos separar en una fuente, que en este caso lo vamos a poner aquí. Movemos una fuente que va a ser la misma VCC al lado izquierdo, y esta fuente a su vez va a alimentar a nuestra resistencia de base. Resistencia de base, listo. Nuestro transistor, que está en este caso acá, consta entonces de que su resistencia de colector, perdón, su resistencia de colector, vamos a hacerla la clásica. Nuestra resistencia de colector está conectada también a una fuente que va a tener el mismo valor VCC. Y esta es la manera más sencilla de dibujarlo para poder diferenciar de manera más cómoda las dos mallas de trabajo. Esta será nuestra resistencia de colector y esta es nuestra resistencia de base. Listo, ¿qué se hace en esta situación? Como ustedes ya lo habían encontrado y planteado, estos sistemas tienen unas ecuaciones características, nuestra malla 1 y nuestra malla 2, por donde circulan unas corrientes determinadas. Si ustedes lo recuerdan, por esta ventana circula la corriente de base y por esta circula la corriente de colector. Bien, ¿qué se hace en estos casos? Lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra ecuación de malla para la malla 1. Entonces vamos a empezar con ello a este lado. Nuestra malla 1 consta de lo siguiente. Sabemos que el voltaje de la fuente de VCC en este caso es igual al voltaje de la resistencia de base más, ¿quién más se encuentra en este circuito? Pues el voltaje de diodo que tenemos acá, que en este caso estamos hablando de un transistor de silicio, por lo tanto tendremos 0.7 voltios que él consume para estar en funcionamiento. Y tenemos nuestra primera ecuación de malla, como ustedes ya lo habían anotado. Ahora, tenemos que recordar también que para nuestra malla 2 también existen otras ecuaciones. La primera de ellas y fundamental es la corriente del colector, que nos dice que es beta veces la corriente de base. ¿Listo? Ya lo otro es un despeje muy sencillo, que tiene que ver con la parte matemática o algebraica, todo partiendo de la ley de Ohm, de que el voltaje es igual a la corriente, bueno, pongámoslo así, a la corriente por la resistencia. ¿Listo? ¿Cómo podemos despejar eso? Aquí viene pues la segunda situación de despeje. Sabemos que el VCC en la malla 1, que el voltaje en la resistencia base es lo mismo que decir que es la corriente por la resistencia. ¿Pero cuál? Ah, pues la resistencia B. ¿Y cuál corriente? Pues la corriente B que está circulando por todo el circuito de la izquierda de la malla 1. Y a esto le sumamos el 0.7. Lo único que se hizo acá fue sustituir este elemento por su análogo de la ley de Ohm. ¿Listo? Ya en este punto, pues faltaría simplemente asignar valores para poder resolver ese ejercicio.
Por ahora solo estamos planteando las ecuaciones de malla. Miremos la ecuación de malla 2. La ecuación de malla 2 dice que, vamos a hacerla en otro color, que el voltaje de la fuente, en este caso VCC, para la malla 2, ojo, para la malla 2 es igual al voltaje de la resistencia C, o sea, voltaje de la resistencia C, más el voltaje que encontramos en este punto y este punto, que se conoce como el voltaje entre el colector y el emisor. ¿Listo? Como no hay más elementos conectados a esa malla, pues esa sería la ecuación. Hablamos entonces de la ecuación de la malla 1 y la ecuación de la malla 2 para los voltajes. Y ya tenemos nuestra ecuación de corriente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a asignar valores para que este ejercicio sea claro. Lo primero que vamos a decir es que el beta es igual a 150. Bien, como nuestro beta es igual a 150, le vamos a decir también que necesitamos o tenemos una corriente de base igual a 50 microamperios, supremamente pequeña. ¿Listo? Vamos a decir que nuestro VCC es de 30 voltios. Y la pregunta es, ¿cuánto vale RB? ¿Cuánto vale RC? ¿Cuánto vale el voltaje colector emisor? ¿Cuál es la corriente de colector o cuánto valdría para estos valores que nos están dando? También nos dice que es un transistor de silicio, es decir que su voltaje de diodo será de 0.7 voltios. ¿Listo? Y también nos pide hallar el punto Q de trabajo. ¿Dónde estaría ubicado ese punto Q? Bien, como ya tenemos estos datos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a analizar nuestra malla 1. Entonces reemplazamos valores. Sabemos que el VCC son 30 voltios, perdón, 30, que es igual a la corriente de base por la resistencia B. ¿Sabemos cuánto es la corriente de base? Sí, son 50 microamperios por nuestra resistencia de base, que en este momento no la conocemos. ¿Listo? Más 0.7 voltios. Bien. Acabamos de encontrar una ecuación lineal con 1, 2, 3 y 4 elementos y una sola incógnita que es RB. Entonces, hallar la resistencia de base para estos valores será mucho más sencillo porque simplemente despejamos RB. ¿Y cómo será esta situación? Pues será 30 menos 0.7 igual a 50 microamperios por RB. Como esto es una multiplicación, entonces esto pasa a dividir. Por lo tanto queda 30 menos 0,7 sobre 50 microamperios. Y esto será RB. Ya la cuestión es que ustedes utilicen correctamente sus calculadoras y hagan los cálculos correspondientes para obtener que nuestra respuesta es la siguiente. RB, por lo tanto, vale 586K. Entonces hemos encontrado nuestra primera respuesta. RB toma el valor de 586K. Profe, que esa no la encuentro comercialmente. No importa, la pueden utilizar con un potenciómetro y ajustarle el valor necesario. Kilo ohmios. Listo. Estos son ohmios entonces. Bien. ¿Qué nos queda hallar ahora? Nuestra resistencia de colector y los otros valores que ahí nos indican. Bien, partamos de la ecuación de corriente de colector. Sabemos que la corriente de colector es esta que tenemos acá. ¿Listo?
Y a partir de ahí, pues vamos a despejar esa ecuación. Sabemos entonces que la corriente de colector, hagámoslo en otro color, vamos a hacerlo en azul. Aquí, pasémosla aquí. La corriente de colector será igual al beta. ¿Y cuánto es el beta? Ah, muy bien. 150 es el beta por la corriente de base. Y la corriente de base son 50 microamperios. Recuerden que micros es 10 a la menos 6. Ya haciendo nuestros cálculos correspondientes e introduciendo correctamente los números en la calculadora, sabremos entonces que nuestra corriente de colector va a ser igual a 0,0075 amperios. Y esto traducido a una notación científica más cómoda para escribir, sabremos que es 7,5 miliamperios. Entonces hemos encontrado la corriente de colector y la podemos poner acá. Nos da 7,5 miliamperios. Listo. Nos queda la resistencia de colector y el voltaje colector emisor. ¿Cómo hacemos en ese caso? Pues ya trabajando en la malla 2, tenemos que trabajar sobre esta ecuación que está en color negro. Idea es sustituir valores para poder resolver la ecuación. Vamos a hacer eso a este lado de la pantalla. Sabemos entonces que el BCC son 30. Y esto es igual a voltaje en RC, que el cual desconocemos. Pero recuerden que el voltaje en la resistencia de colector se puede sustituir por ley de Ohm en la corriente de colector por la resistencia de colector. Y eso nos dará el voltaje. Más el voltaje colector emisor. Bien, en esta situación pues vamos a sustituir elementos a ver qué encontramos. ¿Listo? Entonces, viene de la siguiente manera. 30 es igual a la corriente de colector que nos dio 7,5 miliamperios por, vamos a cambiarle el color intencionalmente a esta señora acá, RC más el voltaje colector emisor. ¿Listo? ¿Y por qué la resalté en este color naranja? Porque es que aquí es donde viene la situación de diseño. Vamos a darle un valor a esta resistencia al azar para ver cuál es el comportamiento del transistor en caso de que asumamos un valor. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, que R se vale 2K, 2 kiloohmios. Es un valor aleatorio, 2K. Únicamente con fines de diseño. 2 kiloohmios. Y ahora sí, hacemos cálculos con estos valores con el fin de despejar el voltaje colector emisor. Sabemos que entonces son 30 igual a 7,5 miliamperios por 2K más el voltaje colector emisor. Bien, despejamos voltaje colector emisor y hacemos nuestra operación. Esto nos da que es 30 es igual a 7,5 miliamperios por 2K. Esto da, utilizando su calculadora, nos da 15 voltios, porque estamos multiplicando corriente por ohmios, amperios por ohmios. Nos da voltios. 15 voltios. Entonces, 15 voltios. Más lo que nos falta de la ecuación, voltaje colector emisor. Listo. Si despejamos el voltaje colector emisor, tenemos entonces que el voltaje colector emisor es igual a 30 menos 15 voltios. De nuestro voltaje colector emisor, de donde el voltaje colector emisor será igual a 15 voltios. Bien. Voltaje colector emisor es igual a 15
voltios para una resistencia de colector de 2K. Y es aquí donde tenemos que empezar a tener mucho cuidado con el tratamiento de la información. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Bien, tenemos entonces pues que identificar la curva de trabajo del transistor. En este caso podemos llegar a graficarla. Como desconocemos qué transistor es o qué tipo de transistor es y no tenemos la hoja de datos, pues existen unas ecuaciones que nos van a ayudar muchísimo a poder identificar dónde y cómo se encuentran los puntos de trabajo del transistor. Este video es el que está previo a este ejercicio para que lo miren y lo analicen y entiendan de dónde están en las curvas de trabajo. Por ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aquí a trazar nuestra curva de trabajo, nuestro plano de coordenadas XY, perdón, para poder trazar nuestra gráfica. Entonces vamos a trazar correctamente nuestra recta de trabajo. Listo. Nuestro eje de coordenadas. Listo. 0 grados y vamos a ponerlo aquí. Bien, trazamos nuestra gráfica. A ver qué está pasando con esta curva de trabajo. Y esto es de manera muy sencilla. Bien, retomamos, quitemos la regla y vamos a observar. Para cuando este sistema simplemente tiene una resistencia de colector, pues el punto más alto en el cual se va a comportar nuestro transistor será el siguiente. VCC dividido entre RC para la corriente de colector como nuestro eje Y. En nuestro eje X vamos a tener el voltaje colector emisor. Sabemos que el voltaje VCC, o sea, el voltaje de la fuente, vamos a hacerlo en mayúscula, listo, es de 30 y el RC es de 2K. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Sabemos que esto es igual a 30 dividido entre 2K. Esto nos va a dar igual a, ojo con sus calculadoras, acuérdense que son 30 dividido entre 2000 y esto nos va a dar 15 miliamperios. Asumamos que aquí nos da 15 miliamperios. Ahora, vamos a buscar nuestro voltaje colector emisor para este caso, el cual nos dio 15 voltios. Y si esto es 0, 15 voltios nos va a dar, partiendo de que este será el punto máximo, 30 voltios, el VCC, 15 pues será la mitad. Aquí tendremos nuestros 15 voltios. Recuerden entonces que en este punto, el siguiente punto de trabajo para trazar nuestra curva es el voltaje VCC. No el que nos dio el de la fuente, no el VCE que calculamos, sino el voltaje VCC que es el de la fuente. Listo. En este caso trazamos nuestra curva de trabajo con respecto al VCC. Y para hallar el punto de corte entonces, donde se encuentra nuestro transistor trabajando, debemos encontrar cuánto nos dio la corriente de colector y cuánto dio el voltaje colector emisor, que ya lo ubicamos aquí abajo. En este caso, tenemos que 15 es aproximadamente la mitad, más o menos por aquí. Lo vamos a hacer en otro color y, por lo tanto, si subimos a este punto y trazamos al otro lado,
haciendo el punto de corte X y Y, vamos a encontrar que cuando trazamos este punto que está acá, resulta que, si ustedes se dan cuenta, de este lado está en la mitad, que corresponde a 7.5 miliamperios, que es nuestra corriente de colector, la acá. Y tenemos nuestro voltaje colector emisor, que son los determinantes para saber en qué punto Q se encuentra el transistor trabajando. Vemos que en este caso se encuentra en la región activa, por lo tanto puede trabajar como amplificador. La pregunta para ustedes, muchachos, es, para este ejercicio, ¿qué valores debería tener para estar en corte y en saturación? Pues bien, esta ya es tarea de ustedes. Aquí deben modificar los valores de las resistencias para hacer que este punto Q se desplace hasta aquí, en donde la saturación será con un BCE mucho menor a 1 voltio. Y el corte se debe garantizar que la corriente de base sea muy cercana a 0 amperios. Es la única manera de lograr que este transistor esté en saturación. Recuerden que la zona de saturación, perdón, de corte es esta que tenemos aquí abajito. Y aquí en la parte superior, pues tenemos nuestra región de saturación, con la máxima corriente de colector y el mínimo voltaje colector emisor. Caso contrario acá, esta región de trabajo. ¿Listo? Y esta es la otra región. Por favor hagan sus cálculos y me cuentan. Esa es una de las actividades para el día de hoy.